11:5, que dice que así como tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, ni como tampoco sabe cómo se forma el niño en el vientre de una madre, así son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son misteriosos. Hace alrededor de 2 años, nosotros estábamos, un poquito más de 2 años, nosotros estábamos buscando una iglesia, no para mí, no para mi esposa, sino para el niño. Nunca, en realidad no había pensado en lo que era volver a la iglesia, solamente tenía el conocimiento y estaba buscando algo o un lugar donde mis niños no crecieran dentro de las cosas que brinda el mundo. Y me acuerdo que estaba buscando lugares por internet, no encontrábamos. Mi esposa llamó a un primo que le agradezco mucho, Juan Carlos, y él me dice, mira, de allá del Bronx hay una iglesia en tal lugar, en White Plains. Y ciertamente mi esposa fue la primera que fue, y como dice la palabra de Dios, los caminos de Dios son misteriosos. Hoy estamos aquí dándole gracias a Dios por haberme llamado, también a mi esposa porque me has apoyado mucho también en el inicio de este camino que esperemos que sea hasta el final, hasta que Cristo venga y nos lleve con Él al paraíso. Así que le doy muchas gracias a Dios. Cuando estaba pensando en el tema que iba a tener, a la misma vez decía, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tú quieres que yo hable? Y a la misma vez me daba un poquito de miedo, pero el miedo no venía porque iba a hablar delante de ustedes. El miedo venía por ser un expositor de la palabra de Dios. Porque no sé qué ustedes pensarían si mañana le dicen, oh, mira, Yair, mira, Roger, mira, Juan Carlos, Natalia, tú vas a ser el embajador del presidente Biden. Tú mañana vas a tener que ir a hablar en nombre de él a tal lugar. Yo me imagino que sería un poco de miedo. Por esta vez yo diría que siento así mismo como sintió Moisés, como sintió Pablo, y sintieron esta persona, Tito, que dice la Biblia, eh, temblor y temor. Temor porque estoy siendo usado por el creador del universo, porque no es la palabra mía que yo voy a hablar aquí en esta mañana, sino la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que me gustaría en este momento que tengamos una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo que nos acompañe y que no sean mis palabras que se vayan a hablar aquí, sino las palabras de nuestro Señor. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por lo bueno y lo misericordioso que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias por cuidarnos, gracias porque a través de ti es que se sostienen todas las cosas. Tal vez no es la mejor manera de estar en tu casa, por así tú lo has querido, Señor, hubiésemos querido estar presencial, pero tú sabes por qué suceden todas las cosas. Gracias por todo, te pedimos que tu santa presencia esté aquí con nosotros, que no sean mis palabras que se vayan a decir aquí, sino las tuyas, Señor, y que éstas puedan caer en lo más profundo de cada uno de los hermanos que están aquí y que sirvan para ir preparando el camino que el Señor ha escogido para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros los seres humanos tenemos muchos planes en la vida. Vamos organizando cosas. De hecho, hace unos meses estaba hablando con mi esposa y le decía, bueno, nosotros tenemos que organizarnos para que nuestro niño tenga un sistema una educación digna. Debemos ir haciendo un plan para ir ahorrando dinero. Y es que casi, yo diría que todos los seres humanos tenemos metas, hagamos planes de qué queremos hacer con nuestra vida en el futuro. Y de hecho es una de las cosas más importantes que nuestro Señor nos dio, que podemos planificar, pero podemos organizarnos, podemos prepararnos para el futuro, ¿no? Pero dice un dicho mundano por ahí que el cementerio también está lleno de muchos planes y metas que se quedaron sin cumplir. Muchas cosas que nosotros nos propusimos
y no pudimos lograrla. Y me deja muchas cosas que pensar. Podemos pensar que nosotros organizamos, nosotros hagamos, nosotros queremos ser alguien en esta vida, y de repente yo creo que también olvidamos algo, olvidamos lo más importante, olvidamos de por qué o quién es que nos lleva a cumplir estas metas. Y es que sin la palabra del Señor, sin Cristo, no podemos hacer nada. Y el tema de esta mañana, ese es el título del tema de esta mañana, ¿son mis planes los planes de Dios? Es una pregunta, ¿son tus planes los planes de Dios? Y no quisiera como meterme muy profundo en esto, porque el decir que nosotros sabemos, que yo sé 100% cuáles son los planes de Dios, sería como un poco osado, un poco extralimitado de mi parte, ya que el Señor es poderoso, y como decía el texto que cité temprano, que son misteriosos los caminos del Señor. El camino del Señor casi nosotros no lo conocemos como el Señor actúa, pero el Señor nos dejó un manual, el Señor nos dejó su Espíritu Santo también, un manual que llamamos la Biblia, por el cual nosotros nos podemos regir, y que la Biblia dice que este es el que nos lleva a la presencia del Padre, y que si hagamos las cosas que dice él aquí, vamos a llegar a obtener la salvación. Solamente Cristo da la salvación. Entonces, si nosotros nos guiamos de las cosas que nos dice la Biblia, vamos a llegar a estar un día con nuestro Señor Jesucristo. La lectura bíblica las encontrábamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Palabras de Pablo, y decía de esta manera: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Me gustaría que analicemos este texto entre líneas y que podamos ver qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Dándole un poquito del contexto de esta parte, Colosenses es una iglesia fundada o creada por un discípulo de Pablo llamado Epafras. Se lo pueden leer en el capítulo 1:7 de Colosenses. Y era muy amigo de Pablo. Pablo le tenía muy gran estima a esta iglesia de Colosas. Había muchos buenos miembros. Y cuando Epafras va donde Pablo, que se cree que estaba en una ciudad aledaña llamada Éfeso, que todos la conocen, bien mencionada también en el libro de Apocalipsis. Él va con una situación donde Pablo, de algo que se estaba dando en la iglesia de Colosas. Lo primero que le dice: mira, Pablo, la iglesia de Colosas es una iglesia que está creciendo, una iglesia que le está yendo bien, pero estamos pasando por algunas dificultades. Y es aquí, en ese contexto, cuando Pablo dice esta palabra, muy importante y algo que nosotros debemos tener en cuenta. Él ora para que este pueblo pueda conocer la voluntad de Dios y ser lleno plenamente de toda sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y comprensión espiritual. Es algo que yo creo que tal vez no nos hemos detenido. ¿Qué es sabiduría y comprensión espiritual? ¿O qué es la voluntad de Dios? Y es que para yo saber si mis planes, si mis metas, si todo lo que yo me trazo en la vida está de acuerdo a lo que Dios dice, yo primero debo saber qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Y qué es lo que el Señor ha trazado para cada uno de ustedes? Como dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, desde la fundación del mundo. Todos sabemos la historia de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Que Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero él mismo también dice que Dios
tenía algo para él desde la fundación del mundo. Pero si ustedes se detienen en estas palabras, ¿qué estaba haciendo Pablo? Si Dios había trazado algo para él, ¿por qué él estaba persiguiendo al pueblo de Dios? Y esto nos lleva a que nosotros, los seres humanos, aunque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros también tenemos algo que llamamos libertad, libre albedrío, como dice la Biblia. Tú pues tienes la capacidad de elegir. El ser humano, cuando cayó en el jardín de Edén, perdió todo, pero hubo algo que no perdió. Y esa capacidad de ser libre. Dios no te va a forzar a hacer algo, pero tampoco Satanás te puede forzar a hacer algo tampoco. Tú eliges lo que tú quieres hacer. Tú tienes dos partes como una balanza y alguien te dice una cosa y en el otro lado tiene otra, pero a fin de cuentas tú eres que elige. Y para saber qué es la voluntad de Dios, yo no sé si ustedes se han preguntado pregunta simple o pregunta, no sé, un poquito más profunda. ¿Qué es lo que nosotros hagamos en este mundo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tenemos metas claras acerca de esto? Seres humanos se tratan metas que queremos ser profesionales, queremos que los hijos hagan una cosa, que los hijos sean alguien en la vida. También hay metas que son un poco diferentes, que llamaríamos metas abstractas. Quisiésemos ser algo más como yo quisiera ser recordado de esta forma. De hecho, ese debiera ser todo deseo de cada cristiano que están aquí en esta mañana, de que seamos recordados como discípulos de Cristo, como personas que hemos reflejado el carácter del Señor Jesucristo y que seamos eso que él dijo, esa persona que reflejan los mandamientos, que reflejan lo que Cristo nos dejó para que nosotros podamos enseñarlo a aquellos que no le conocen. Eso que Jesucristo quiso hacer con el pueblo de Israel. Es una pregunta que debemos hacernos esta mañana. ¿Estamos haciendo eso que el Señor nos dejó de encomienda? ¿Somos nosotros esas personas que enseñamos el carácter de nuestro Señor a los demás? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Pablo oraba por el pueblo de Colosa para conocer sabiduría y comprensión espiritual. Y a mí me gustaría poner algunos ejemplos, tratar algunos ejemplos de qué es lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ustedes piensan que es la voluntad de Dios? Para ti, para mí. Y vamos a tratar algunos ejemplos. Yo tendría varios que hacer, pero yo pondría el primero. Cuando yo llegué a la iglesia de White Plains y acepté el mensaje del Señor, y yo siempre decía, Señor, lo único que te pido es que me dé un trabajo donde yo no pueda trabajar sábado. Y era mi única meta que yo tenía. Yo oraba, Señor, dame el trabajo que yo no pueda, que yo no tenga que trabajar, porque esto me va a chocar con los planes que tú tienes conmigo. Y el Señor fue muy bueno conmigo, el Señor me consiguió el trabajo y yo conseguí el trabajo, y de repente pasa el tiempo y el trabajo que tengo es un trabajo de noche, tal vez no es el mejor en cuanto a estas cosas, me separa de la familia. Y ahora yo oro para el Señor para que me cambie de trabajo, porque no quiero ese trabajo de noche. Y sí, es cierto, nosotros los seres humanos, Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿cómo será la voluntad del Señor? El Señor me consigue lo que yo le pedí, de repente yo digo, Señor, no, eso no es lo que yo quiero ahora otra cosa.
¿Qué es la voluntad del Señor en este punto? Y así andamos pidiéndole cosas al Señor y que de repente la vamos cambiando y vamos pensando como que la voluntad de Dios es algo que se moldea de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Cuenta un pastor la historia de una muchacha de la iglesia adventista que se enamoró de un muchacho que no conocía al Señor, tenía los estilos del mundo, tomaba, le gustaba el baile. Y ella le decía que ella sabía que no era una buena persona, pero que ella oraba para que se hiciera la voluntad de Dios, para que el Señor la ayudara y que este muchacho pudiese ir cambiando, y nada había cambiado, pero ella lo quería. Ella estaba muy enamorada y ella lo quería mucho, y ella decía, si es la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Pasa el tiempo, se casan y está muy contenta porque se había dado la voluntad de Dios, pero al pasar años, las cosas no empezaron a fluir. Las cosas, los problemas que ella sabía, el muchacho le gustaba la calle, él le gustaba tomar, ella era de la iglesia y de repente todo falló. Y ella ahora se preguntaba, entonces, ¿será que la voluntad de Dios no era que yo me casara con él? Y pongámoslo en una balanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios era que ella se casase, o la voluntad de Dios era que ella se divorciase? Y es que vamos jugando por el mundo con la voluntad de Dios como si es una cosa, como si la voluntad de Dios se va moldeando de acuerdo a mis necesidades, como si yo le pido a Dios por un trabajo y lo tengo, es la voluntad de Dios, y si yo lo pierdo también es la voluntad de Dios, y si yo le pido a Dios por un viaje y se da, es la voluntad de Dios, pero no, si no se da, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que yo voy cambiando de acuerdo a las cosas como está yendo mis circunstancias. ¿Es eso lo que no dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? De hecho, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con cosas que yo haga. La voluntad de Dios es algo que Dios hace conmigo en mi vida. La voluntad de Dios es algo que Él, un plan que Él, cuando Él vino al mundo, para Él ejecutarlo en mí. Yo, de hecho, no hago la voluntad de Dios. Dios la hace en mí. Es Dios quien hace que yo cambie. Es Dios quien hace que estas cosas que nosotros estamos haciendo aquí en esta mañana, que estamos prestando la atención a la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo nos ha llamado. No es por nosotros mismos. Y cuando vamos analizando esto acerca de la voluntad de Dios, yo creo que tenemos muchos interrogantes. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y estas cosas que yo le pido al Señor no son la voluntad de Dios. ¿Qué es? Y a mí me gustaría que nos vayamos a lo que dice la Biblia, o lo que pensaba Jesús, o lo que estaba diciendo Pablo acerca de la voluntad de Dios, que él oraba para que este pueblo sea lleno del conocimiento y sabiduría espiritual. Y me gustaría empezar con el libro de San Juan 4:34. No sé si alguien lo puede leer. También podemos empezar con una oración que todos conocemos, la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor decía, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué voluntad era que el Señor estaba hablando? Juan 4:34, si alguien lo puede leer. Ok, San Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor le está llamando a esta voluntad del Señor mi comida. Es decir, que era algo muy grande, ¿no? Era algo que era lo que lo sostenía a él. Y vino con un solo propósito.
pero este solo texto no nos deja algo claro, ¿verdad? Porque no podemos saber qué es lo que nos está diciendo Juan, el Señor aquí cuando está hablando de su comida, y tendríamos que ir a un texto más, un poquito más adelante en el mismo libro de Juan, y sería San Juan 5:30. 5:30, ¿alguien lo puede tener? No puedo hacer yo nada por mí mismo. ¿Sí continúa, Rayo? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Amén. Primero Jesús decía que la voluntad del Padre era su comida, pero está diciendo que también está tan atado que él no puede hacer nada por él mismo, sino que él vino con un solo propósito a este mundo. Y es la voluntad del Padre que lo envió. ¿Qué voluntad? ¿Qué voluntad es que él vino a cumplir, o que el Señor su Padre lo había enviado a esta tierra? Y vamos a seguir leyendo en el mismo San Juan 6:38 al 40. San Juan 6:38 al 40, si alguien lo tiene. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí nos deja claro qué es la voluntad de Dios. Señor Jesucristo tiene una sola voluntad para ti y para mí. Señor Jesucristo lo que quiere es que todos nosotros los que estamos aquí nos salvemos. Que tú y que yo un día estemos con él viviendo en el paraíso. Que vivamos de acuerdo a las cosas que nos da. Pero aquí vemos algo al final y que me llama mucho la atención, que dice, la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo, pero no solamente que reconozca al Hijo, porque nosotros todos digamos, bueno, yo reconozco al Señor, yo sé que Cristo es bueno, yo sé que Jesucristo me ama, pero en realidad yo creo en él. En realidad estoy haciendo las cosas que el Señor me manda. El Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Cristo tiene una única voluntad para ti y para mí, y es que un día nosotros estemos con él, viviendo por los siglos de los siglos. Y esto me trae entonces algo un poco más profundo a mí. Yo tengo muchas cosas, muchos planes, muchas metas en este mundo, pero Jesucristo tiene una meta mucho más grande para mí. ¿Cómo yo puedo unir estas metas mías con las que el Señor Jesucristo tiene para mí? Y es aquí en este punto donde podemos ver o podemos unir lo que el Señor, lo que el apóstol Pablo estaba orando. Nosotros necesitamos mucha sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que mis metas, para esos deseos que yo tengo en mi vida, para esta cosa que yo quiero cumplir, que no son malas, no tienen nada de malo, pero que deben estar atadas, deben estar unidas a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque puede ser que yo tenga un plan con mi vida, puede ser que yo quiera ser el mejor ingeniero del mundo, pero ¿qué tal si este no es el plan que Dios tiene para mí? Y es aquí donde yo debo poner todo en la mano del Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto de nosotros, porque yo creo que este es un tema que la mayoría pensamos que es algo simple, pero cuánto de nosotros, antes de tomar
una decisión, antes de planificar algo, lo ponemos en la mano del Señor? ¿Cuánto oramos al Señor antes de que hagamos nuestros planes para que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad que tiene el Señor para con nosotros? O es que la mayoría lo hagamos, lo digo porque también lo hago después que yo estoy metido, después que yo he ido planificando todo, entonces le oro al Señor. Yo he pensado o tengo un plan de ir a Santo Domingo pronto, de tomar unas vacaciones. Y lo primero que uno hace en un trabajo es dejarle saber a tu jefe o a tu manager del plan que tú tienes. Yo no puedo tomar así, hago mi plan y arranco y me voy y después lo llamo. Oh, señor, yo tomé mis vacaciones y solamente le estoy dejando saber. Sucede así en la vida, en nuestra vida. Es así como lo vamos haciendo. Cuanto más con nuestra vida, con todo lo que somos, no ponerla en la mano de nuestro Creador. Pero no es después que yo he tomado la decisión. Claro, el Señor ha sido tan bueno y tan misericordioso con cada uno de nosotros, que aún así, con esos malos pasos que damos en la vida, que tomamos malas decisiones, el Señor lo usa y lo usa para bien. Pero no siempre se va a dar esa oportunidad, porque nosotros tenemos un precio que pagar por los errores que cometemos en la vida. Sería mejor si antes de yo tomar alguna decisión, si antes de yo hacer algún plan, pienso en las cosas celestiales. No tiene nada de malo soñar, no tiene nada de malo planificar. Nosotros estamos de paso por este mundo y el Señor no quiere lo peor para nosotros. El problema está en si no lo ponemos en la mano del Señor. El problema está si no tenemos esa sabiduría y comprensión espiritual. Porque es que el Señor nos conoce a nosotros. En el libro de Deuteronomio, yo creo que casi todos recuerdan, Deuteronomio 8, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la Canaán terrenal, el Señor le daba una advertencia al pueblo. Manténgase firme, le decía. No vaya a ser que pasando el tiempo ustedes obtengan cosas y vayan haciendo planes por el mundo y de repente lo logren y vayan consiguiendo dinero y se vayan haciendo gente de suma importancia, profesionales y se olviden de las cosas que yo les hago. De hecho, todo lo que ustedes logran en este mundo soy yo que lo doy. No hay nada de lo que nosotros logremos, nos proponemos que no sea porque el Señor los da. Porque el Señor es que sostiene todas las cosas. Cristo es que nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Hemos visto cómo el mundo anda en pandemia, tiempos difíciles, y a través de todo esto, Él es que nos ha dado esa seguridad, porque Él se lo ofreció a nuestros antepasados y porque Él también cumple su promesa. Tenemos que dejar que esa promesa y ese plan que Cristo tiene para cada uno de nosotros se cumpla. Esa libertad que Dios nos dio, que es lo que nos hace seres especiales, ese libre albedrío de que nadie te puede decir a ti qué hacer o qué no hacer, es lo que te puede dar una cosa o te puede dar la otra. El Señor dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
Yo tengo que abrir la puerta de mi corazón al Señor. El Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo no sé quiénes de los que están aquí todavía no han aceptado al Señor. Yo sé que todos tenemos meta en este mundo, que todos nos proponemos cosas. Pero ¿por qué no dejarla en la mano del Señor? Y que sea el Señor que la ejecute en nosotros. ¿Por qué no dejar que sea el Señor quien trabaje por nosotros? ¿Por qué no descansar en el Señor? ¿Por qué seguir siendo incrédulo? Son preguntas que debemos hacernos. El Señor nos da la respuesta. Dice San Juan 3:16 que por amor Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De nuevo, la misma interrogante, todo aquel que en Él crea no se pierda. Y es que para Cristo salvarnos a nosotros tenemos que aceptarlo. Es que Cristo, como mucha gente piensa, yo estoy esperando a que el Señor me hable, yo estoy esperando que el Señor haga un milagro en mí para yo aceptarle. ¿No será que el Señor te está hablando en este momento? ¿O queremos ser como en los tiempos de Jesucristo, que se hacían los milagros? El mismo pueblo decía, Señor, yo no he visto tu milagro. Haznos un milagro nuevo. Ese milagro que tú hiciste de alimentar 5,000 con 5 panes y 5 peces, eso no fue suficiente. Yo quiero un milagro más. ¿O es que estamos siendo incrédulos cuando el Señor nos está llamando? El llamado que le hago en esta noche es que en esta mañana es que pongamos todo, pero cuando digo todo, es todo en las manos del Señor. Nuestras vidas, nuestras metas, todo lo que queremos ser en este mundo, y el Señor la va a prosperar. Mucho más de lo que nosotros pensamos, mucho más de lo que nos hemos propuesto sin el Señor. Porque es que a veces nos creemos autosuficientes y que no necesitamos de más nadie para poder lograrlo. Yo y mi esfuerzo, decimos. Yo podré lograrlo. Pero aquello que el Señor nos da sin el Espíritu Santo y sin Jesús, no lo vamos a poder lograr. Es bueno soñar, es bueno proponernos ser alguien en esta vida, pero no solo, sino con Jesús. Que sea Jesús que guíe nuestra vida en esta mañana y que nos entreguemos a Él, pero nos entreguemos a Él de corazón, que no seamos incrédulos en las palabras que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha dado suficiente milagros, ha hecho demasiado por nosotros en nuestra vida. De hecho, si estamos aquí en este momento, porque el Señor lo ha permitido, porque el Señor nos ha sostenido a través de todo lo que nosotros somos. Debemos de confiar en el Señor. Debemos pedirle al Señor por sabiduría, por inteligencia. No sabiduría para yo lograr cosas para mí, sino para sabiduría para yo poder unir los planes de Dios con el mío. Es de esto que el Señor nos está hablando en el libro de Colosenses. Es de esto lo que Pablo le está orando a Dios por este pueblo. Pablo no estaba orando por los colosenses para que ellos se casaran, para que ellos tuvieran buenos trabajos, y de hecho sí lo necesitaban. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos.
¿O acaso creen ustedes que el Señor no está viendo los trabajos que pasa un siervo de Él? Pero hay cosas mucho más importantes que eso, porque el Señor dice que nadie ha visto un siervo de Dios en el libro de Salmos mendigando pan. No es posible. No es posible que un siervo de Dios esté pasando trabajo. Porque no vas a ser así, porque es que Dios nos sostiene. Y debemos confiar en la palabra del Señor. Debemos confiar en esa promesa que el Señor nos ha hecho. No nos dejemos llevar por las cosas que vemos en el mundo, de personas que le va bien y de que están obteniendo cosas materiales. Pero que dice también el salmista, que posiblemente van de camino a un precipicio. Y es que estas cosas de nada nos valen si nosotros no tenemos a Jesucristo. De nada nos vale si nosotros no confiamos en el Señor, si no ponemos todo nuestro esfuerzo en el Señor. Tenemos que luchar, sí. Yo de hecho tengo niños y de repente digo, Señor, yo sé que estamos viviendo en tiempos difíciles y tal vez mi preocupación no sea tanto por mí. Mismo Peniel, también que tiene un niño en el camino y nos preocupamos, sí, nos preocupamos, pero que esta preocupación no nos lleve a tomar malas decisiones, sino que nos lleve a nuestro Señor. Que nos lleve a ser inteligentes, porque esa es la inteligencia. La inteligencia no es yo ser más sabio que el otro para yo tomar ventaja. Esa no es la inteligencia como el mundo la da. Ser inteligente es escuchar la palabra de Dios. Ser inteligente es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y dejar que sea Jesucristo quien moldee nuestra vida. Dejar que sea Él quien lleve ese plan que Él vino a hacer en cada uno de nosotros. Ese plan por el que Él vino a dar su vida. Que se entregó, que se hizo hombre, que se hizo carne, que sufrió por ti, que sufrió por mí. Fue con un solo propósito. Y ese propósito es que tú y que yo hoy le aceptemos al Señor. Que hoy le entreguemos nuestra vida al Señor. Que hoy pongamos nuestros problemas en el Señor. Pero que también pongamos nuestras metas, nuestra confianza en lo que el Señor nos ha prometido. Yo creo que no tenemos mucho que buscar porque a través de la historia de la Biblia hemos visto que el Señor cumple su promesa. Y la cumplió ayer, la está cumpliendo hoy, la vas a cumplir mañana. Entreguémosle nuestras vidas al Señor, pongamos nuestro plan. Y si alguien de los que están aquí en esta mañana no lo ha hecho, pídale al Señor. Pídale al Señor con sabiduría y con inteligencia para que el Señor le pueda mostrar cuál es su voluntad. Dice el libro de San Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo demás que nosotros nos propongamos en este mundo va a ser añadido por Dios. No hay nada más importante que hoy entregarle nuestra vida al Señor. El Señor nos va a dar ese descanso que nosotros tanto hemos buscado y que nos hemos propuesto en esa meta que nosotros tenemos en este mundo.
Luchemos, sí, pero luchemos de la mano del Señor. No sé si hay alguien aquí que quisiera aceptar las palabras que el Señor tiene para él en esta mañana. Si hay alguien aquí que quisiera que hagamos una oración para que el Señor le deje conocer cuál es el camino que Él ha escogido para él. El Señor sabe lo que quiere para ti desde antes de fundar el mundo. No sé si ustedes se han preguntado qué tan profundo es esto. Que muchas veces decimos, bueno, vino una persona por error a este mundo. Nadie viene a este mundo por error o porque Dios se equivocó, o porque mi padre hizo tal cosa. Nadie. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que quisiéramos una oración por él en esta mañana? Entreguémosle nuestra vida al Señor. Vamos a tener una oración por cada uno, por lo bueno que ha sido el Señor con cada uno de nosotros, para que sigamos luchando, para que pongamos nuestra vida plenamente en la confianza de nuestro Dios y para que sea Él quien siga ministrando nuestros planes. Vamos a orar. Waldi, Sí, sería bueno que pusiéramos los planes de la iglesia ante la voluntad del Señor y de cada familia de la iglesia también. Y don Carlos también está escribiendo ahí que por favor oremos porque Dios haga su voluntad en la familia Polo. Así es. Vamos a hacer una oración por estas cosas y para que sea el Señor que nos guíe y que lleve a cabo su voluntad. Dios de amor y de misericordia, en esta mañana te damos gracias porque sabemos que tú has estado con nosotros. Porque tú nos guías, porque tú nos sostienes y porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias porque si estamos aquí es porque tu Espíritu nos ha llamado. A la misma vez, Señor, te pedimos que nos perdone y que nos cambie, que tu Espíritu haga esa obra en nosotros de seguir cambiando nuestra vida, nuestro pensamiento. Que no sigamos siendo como éramos antes de conocerte, Señor, sino que seamos una nueva persona en Cristo. Que cuando salgamos a la calle, las personas nos puedan reconocer como un hijo de Dios. Como una persona que está atada a lo que el Señor mandó. Una persona que le obedece y que le ama. No por miedo, sino por amor. Te ponemos, Señor, en tus manos cada una de las personas que están aquí en esta mañana. También aquellos que por alguna razón no han podido estar. Sé tú con ellos, Señor. Bendícelos. Guíalos. Que tu Santo Espíritu more en cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, y te ponemos todos nuestros planes en tus manos. Tú ves los planes que tiene nuestro distrito, nuestra iglesia de White Plains. Tú conoces nuestras situaciones. Que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se hagan las tuyas. Que no demos ni un paso sin tener la anuencia tuya, Señor. Ayúdanos a mantenernos conectados contigo, Señor, a través del estudio y de la oración siempre. A veces nos olvidamos, a veces somos tercos, Señor. Y tú eres tan bueno que nos perdona, pero ayúdanos, Señor, a seguir creciendo
a seguir siendo como estos sabios de antes, Señor, como Moisés, como Abraham, como Enoc, como Pablo. Estas personas no llegaron a donde fueron, no porque lo tuvieron así, sino porque mantenían una comunión de cerca contigo, Señor. Te pedimos en especial por el padre Eliana, por Carlos. Yo no conozco su situación, tú la conoces, Señor, concédesela. Guíalo, que tu espíritu pueda morar en ellos y que ellos puedan ser llenos de sabiduría para poder actuar de acuerdo a tu voluntad. Esta mañana, Señor, te pedimos que donde quiera que vayamos en este día, tu presencia esté con cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.